La noche del 19 de abril de 2025, en pleno medio tiempo de un América Mazatlán, millones de televidentes mexicanos quedaron perplejos. En lugar de los anuncios habituales de cervezas y trivias deportivas, apareció en cadena nacional Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos y figura clave de la campaña de Donald Trump. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. Con tono marcial, advirtió que los migrantes serían perseguidos y deportados. Nadie en México había autorizado aquel mensaje, más allá del cheque publicitario que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos entregó a las televisoras. Bastó pagar la tarifa comercial para convertir el prime time mexicano en altavoz de una política xenofóbica extranjera. 3 días después, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el spot de acto discriminatorio, exhibió el vacío legal que lo permitió y anunció la reforma más polémica y más necesaria de su administración: prohibir toda propaganda gubernamental extranjera de contenido político o ideológico en medios mexicanos, incluidas redes sociales y streaming. El episodio abrió un debate crucial sobre soberanía mediática, derechos humanos y la capacidad de México para ponerse de pie ante Washington. El agujero negro que dejó la reforma de 2014. Para comprender la magnitud del reto hay que retroceder una década. Hasta 2013 la ley mexicana impedía expresamente que gobiernos foráneos compraran tiempo aire con fines políticos o ideológicos. Era un candado resistente heredado de la Guerra Fría y del viejo nacionalismo posrevolucionario. Pero en 2014, con la reforma de telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto, el artículo que vetaba esa práctica se eliminó. El argumento oficial fue modernizar y liberalizar el mercado publicitario. El efecto real fue abrir un boquete por donde cabía un tráiler de propaganda estatal extranjera. Durante años, aquella supresión pasó inadvertida. Ninguna potencia la había explotado con tanta fuerza ni en un horario tan concurrido. El 19 de abril de 2025, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos demostró que el recorte no era anecdótico. Bastó firmar un contrato con una televisora mexicana para convertir la señal mexicana en megáfono electoral de Donald Trump. Si la Corte Suprema de Estados Unidos hubiera ordenado transmitir un mensaje antiamericano en prime time estadounidense, la Casa Blanca habría alegado seguridad nacional y frenado la emisión. México, en cambio, carecía de esa herramienta. El incidente reveló dos verdades incómodas. El espectro radioeléctrico, bien público por definición, podía alquilarse sin límites a intereses foráneos. El artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación, se volvía letra muerta ante la maquinaria publicitaria de Estados Unidos. La indignación social fue instantánea, la decisión política también. La reacción presidencial y el diseño de la reforma. El lunes 22 de abril, Sheinbaum utilizó su conferencia matutina para explicitar su postura. Primero, exhibió las cartas que la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación enviaron a las televisoras solicitando el retiro del spot. Segundo, admitió que la petición carecía de fuerza legal. La ley no obliga hoy a los concesionarios a rechazar pauta extranjera de contenido político. Tercero, anunció un paquete de reformas que restauraría y ampliaría la prohibición suprimida en 2014. El borrador, filtrado a los medios esa misma tarde, sorprendió por su alcance. No solo repone el candado antipropaganda foránea, también reorganiza la arquitectura regulatoria del sector. Los puntos medulares son 4: prohibición total de propaganda gubernamental extranjera con fines políticos o ideológicos, extensiva a radio, televisión, plataformas digitales, redes y anuncios digitales segmentados al público mexicano. Excepción cultural y turística limitada a mensajes que promuevan destinos, eventos artísticos o intercambios educativos, siempre sin connotaciones ideológicas ni alusiones discriminatorias. Creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al IFT y asume la administración del espectro, la supervisión de contenidos y la potestad sancionadora. Y un régimen sancionador robusto. Multas de hasta 5% de los ingresos anuales para concesionarios infractores, suspensión de transmisiones y revocación de concesiones en casos de reincidencia dolosa. Además, tipificación penal de la injerencia mediática cuando exista financiamiento oficial extranjero. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, subordinada al Ejecutivo pero obligada a transparencia y control judicial, será el pivote operativo. Tendrá facultad para ordenar el retiro inmediato de anuncios discriminatorios y, a diferencia de la ley derogada en 2014, cubrirá cualquier plataforma que venda publicidad en territorio nacional, cerrando la puerta a campañas pagadas en Facebook o YouTube con segmentación geográfica hacia México. ¿Censura o corrección histórica? Un debate mal planteado. De inmediato, la oposición partidista, con el PAN al frente, calificó la propuesta de autoritarismo digital y alertó sobre el bloqueo de redes sociales.
Columnistas tradicionales reciclaron la etiqueta Ley Mordaza y presentaron a Sheinbaum como una discípula tropical de Putin. Sin embargo, el texto de la reforma no contiene ninguna disposición de censura previa, ni faculta al Ejecutivo a revisar contenido editorial. Lo que regula es la pauta pagada por gobiernos extranjeros, una categoría claramente distinta de la labor periodística o la opinión ciudadana. Quienes denuncian censura omiten un detalle revelador. Estados Unidos restringe desde 1938 cualquier actividad de agente extranjero que pretenda influir en su público interno, vía la ley FARA. La Unión Europea impone límites severos a la publicidad electoral de actores externos durante campañas. Canadá prohíbe que un gobierno extranjero financie anuncios partidistas. Por lo que Sheinbaum propone no es excepcional, sino homologar a México con democracias que protegen su soberanía informativa. Soberanía y derechos humanos. La matriz ética de la reforma. El espectro radioeléctrico pertenece a la nación. Entregarlo al mejor postor extranjero equivale a conceder minutos de cadena nacional para que otro estado defina la agenda pública mexicana. Cuando Washington paga para estigmatizar migrantes, el mensaje no es libre expresión, es un acto de poder. La reforma blinda ese recurso estratégico. La CONAPRED dictaminó que el spot del gobierno de Estados Unidos fomenta odio contra personas migrantes. El artículo 1 de la Constitución obliga al Estado a prevenir discriminación. Limitar la pauta estatal extranjera no viola la libertad de expresión. Impide usar dinero público de otro país para humillar a poblaciones vulnerables dentro del nuestro. No todo cuestionamiento es infundado. Organizaciones como AMEDI advierten que centralizar facultades en una agencia dependiente del Ejecutivo puede derivar en politización si no hay contrapesos. Tienen razón. El poder sin vigilancia se desvirtúa. Por ello, la reforma incorpora controles que deberán reforzarse en el reglamento. El desafío no es derogar la medida, sino asegurar que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones rinda cuentas y actúe con transparencia. Los 3 retos clave. 1. Fiscalización digital. Identificar y rastrear pagos publicitarios en redes requiere cooperación con plataformas globales. México podría replicar la biblioteca de anuncios políticos de la Unión Europea. 2. Definir con precisión propaganda ideológica. Para que campañas humanitarias de la OMS o UNESCO no queden atrapadas, el concepto debe atarse a financiamiento gubernamental extranjero y finalidad de influir en la vida interna del país. 3. Coordinación Federación-Estados. Los sistemas públicos locales y cableros deberán acatar la norma. La SEGOP tendrá que capacitarlos y los tribunales federales resolver disputas con celeridad. Impacto geopolítico y margen en el TMEC. Algunos analistas advierten que compañías mediáticas estadounidenses podrían alegar una violación al capítulo de servicios del TMEC. Sin embargo, el tratado permite excepciones basadas en orden público, moral y seguridad nacional. Además, Estados Unidos aplica restricciones análogas. Su ley FARA exige registrar cualquier contenido pagado por gobiernos extranjeros, lo que reduce la legitimidad de una eventual queja. Diplomáticamente, Sheinbaum envió señales de equilibrio. Otorgó beneplácito al nuevo embajador designado por la Casa Blanca, Ronald Johnson, y reiteró que la reforma no busca romper puentes, sino delimitar el juego limpio. La larga lista de temas bilaterales continuará discutiéndose, pero México deja claro que su pantalla no está en venta para discursos de odio. El juego de la oposición desinformadora. ¿Por qué la derecha mediática grita censura? Porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, sino un modelo de negocio. Vender prime time a quien más pague, incluso si ese cliente es un gobierno extranjero que criminaliza mexicanos. Al cerrarse ese grifo, algunas empresas pierden ingresos fáciles y ciertos opinólogos pierden la carta de alarma democrática que usan cada sexenio. El pánico se alimenta de desinformación. Se afirma que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá bajar Twitter. Falso. Solo puede bloquear temporalmente una plataforma que incumpla sanciones fiscales o de seguridad, tras un debido proceso. Se dice que la reforma criminaliza la crítica internacional. Falso. Regula únicamente la publicidad oficial pagada, no reportajes ni notas de prensa. Se insiste en que se revocarán concesiones arbitrariamente. Omiten que la ley exige audiencia, proceso y reincidencia dolosa. Narrativa gubernamental y mensaje a la diáspora. Con esta reforma, Claudia Sheinbaum teje una narrativa de triple filo. Primero, lanza un mensaje directo a la diáspora mexicana en Estados Unidos y a los migrantes centroamericanos que atraviesan el país, garantizándoles que su dignidad no volverá a ser pisoteada en la televisión nacional por anuncios pagados desde el extranjero. Segundo, reivindica la soberanía mediática al declarar que, tras décadas de tutelaje informativo, la pantalla mexicana queda bajo control de la nación y ya no será un territorio alquilado a intereses foráneos. Y tercero,
exhibe la eficacia legislativa de su administración al impulsar una iniciativa que Morena y sus aliados pueden convertir en ley antes del receso de mayo, de modo que cualquier voz política que se oponga quede retratada, ante la opinión pública, como defensora de la propaganda xenófoba promovida por Donald Trump. Una mirada comparada. Regulaciones análogas en el mundo. Estados Unidos. La FARA obliga a etiquetar y reportar cualquier contenido financiado por gobiernos extranjeros. Francia. La Ley 88-227 y su reforma de 2017 prohíben donaciones de personas jurídicas o gobiernos extranjeros a partidos y candidaturas. Canadá. La Elections Modernization Act veta anuncios políticos pagados por actores foráneos durante periodos electorales. Australia. Desde 2018, cualquier gasto de un gobierno extranjero en medios debe registrarse públicamente bajo pena de multa. Ninguna de estas democracias ha sido acusada de dictadura por blindar su espacio informativo. México simplemente se pone al día. Conclusión. Blindar la pantalla para abrir la democracia. Regular no es amordazar. Es reconocer que la libertad depende de reglas claras y de la imposibilidad de comprar megáfonos con dinero público extranjero. La reforma no clausura la crítica. Clausura la posibilidad de que un gobierno ajeno pague prime time para humillar a una población vulnerable. Obliga a las televisoras, tasadas en millones de pesos por minuto, a responder primero a la dignidad de los mexicanos y después a su contabilidad trimestral. La oposición que hoy grita censura defiende en el fondo un privilegio, el de monetizar la frontera porosa entre información y propaganda sin responsabilidad social. Ese modelo fue rentable mientras la ley dormía. Hoy México despierta y exige que la pantalla refleje su pluralismo, no el miedo importado. ¿Habrá riesgos de uso faccioso? Siempre. Por eso la reforma debe acompañarse de contrapesos judiciales, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas. Pero la solución a un potencial abuso no es dejar la puerta abierta al abuso ya consumado, es reforzar el cerrojo y fijar reglas para todos. En la era de las guerras híbridas, la desinformación algorítmica y las cadenas pagadas desde el extranjero, blindar la pantalla es blindar la democracia. Si la implementación es rigurosa, México dará un paso decisivo hacia un ecosistema informativo donde la libertad no sea rehén del miedo ni del dinero, sino un derecho ejercido con responsabilidad y respeto a los más vulnerables. Ese país, libre de propaganda gubernamental extranjera y rico en voces críticas nacionales, es el que realmente teme la oposición que desinforma, porque en ese país el discurso se gana con argumentos, no con dólares importados, y la verdad ya no se alquila al mejor postor.